En el vídeo de hoy vamos a ver cómo dar más profundidad a un retrato. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio. Como os comentaba al principio de este vídeo, hoy vamos a ver cómo dar más profundidad a un retrato. Vamos a utilizar para ello la técnica del Dodge and Burn. En mi caso voy a utilizar dos capas de curvas, una capa de curvas para trabajar sobre las zonas oscuras, sobre las sombras de la foto, y otra capa de curvas para trabajar sobre las partes iluminadas, sobre las luces de nuestra fotografía. Además, nos vamos a basar en la propia fotografía para saber en qué puntos necesitamos oscurecer o aclarar la foto para darle esa sensación de más profundidad o menos en función de la luz que recibe. Vamos a seguir las iluminaciones o las sombras que tenga la propia fotografía. No vamos a inventarnos zonas iluminadas ni a oscurecer ninguna zona. Y bueno, pues vamos al lío. Y bueno, pues ya estamos aquí en Photoshop. Como podéis ver, este es el trabajo ya realizado y esta sería nuestra foto original. Si veis, al cambiar de fotos, la foto realmente no cambia. Lo que hemos cambiado ha sido que las zonas iluminadas pues las he iluminado más, o las zonas en sombra las he oscurecido más, siguiendo así la iluminación que había en el momento de tomar la fotografía. Y no me voy a inventar nada, las sombras son las que hay y las luces son las que hay, lo único es que las voy a potenciar. Y bueno, como siempre, lo primero vamos a quitar el trabajo hecho, lo voy a pasar por debajo de nuestra foto de partida, y a la foto de partida le voy a llamar modelo. Como os acabo de comentar, el Dodge and Burn lo voy a realizar con dos capas de curva, con lo cual lo primero que voy a hacer es crearme esas dos capas de curva. La primera capa de curvas, a la que voy a llamar sombras, y que voy a realizar desde el medio, la voy a bajar hacia abajo un poquito. De igual manera voy a crear otra capa de curvas, a la que voy a llamar luces, y vamos a hacer al contrario, del centro vamos a tirar un poquito hacia arriba. Ahora mismo ambas capas están ejerciendo su función sobre nuestra foto origen, sobre la foto del modelo. Voy a hacer que ahora mismo no tenga ningún efecto. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues voy a invertir su máscara de capa. Voy a posicionarme sobre la máscara de capa de luces, voy a pulsar Control I, de forma que la máscara se invierte y se rellena de negro. Como ya sabéis, el color negro oculta los píxeles de esa capa y el color blanco muestra los píxeles de esa capa. Voy a hacer lo mismo, voy a ir a la capa sombras, a la máscara de la capa sombras, y igual pulso Control I, de forma que la máscara se rellena completamente de negro, y ahora mismo ninguna de las dos capas está realizando ninguna función. Me voy a posicionar sobre la capa de luces. Vamos ahora a seleccionar la ramita pincel, vamos a seleccionar de color frontal el blanco, vamos a seleccionar para nuestro pincel una punta redonda con dureza 0, la opacidad a 100%. Para controlar la cantidad de luz o de sombra que voy a modificar en nuestra imagen, voy a seleccionar un flujo del 3%. ¿Qué es el flujo? El flujo realmente lo que mide es, si esto fuera un boli de verdad, sería la cantidad de tinta que va soltando mi boli según voy dibujando. Vale, pues voy a hacer zoom sobre la imagen, y lo que os decía antes, solamente voy a poner luces o sombras donde ya las había. Como estoy sobre las luces, ahora me voy a encargar de ir descubriendo luces. Asegurémonos de que estamos sobre la máscara de capa de la capa luces, y por lo tanto lo que voy a descubrir ahora, según voy a ir pintando, son las luces de este retrato. Voy a hacer un poquito más grande mi pincel, y lo único que voy a ir haciendo, ¿veis?, es ir pintando sobre las zonas en que ya existe una iluminación. Es muy sencillo. Voy a ir recorriendo toda la imagen para ir añadiendo luz donde ya existe. Por ejemplo, en el pelo aquí hay un brillo, aquí también existe una iluminación por esta zona, aquí arriba también hay cierta iluminación. Como vais viendo, no me invento nada, solo pinto donde ya existe una iluminación, donde hay luces. Lo que quiero es resaltar más las luces que ya tiene mi fotografía. Voy a bajar un poquito el tamaño del pincel y voy a pintar este mechón de pelo que hay aquí. Voy a pintar sobre esta zona, como veis, que se refleja ahí el flash que estaba a la izquierda de la modelo, bueno, a su derecha, a mi izquierda. Y bueno, yo lo dejaría aquí, hay un poquito de luz, y quizá voy a resaltar un poquito la luz de este brazo. Bien. Bueno,
Yo creo que ahí lo tenemos perfecto. Voy a añadir un poquito más de luz. Como vamos de poquito en poquito, no me gusta. Voy a dar control Z para deshacer y lo voy a dejar así. Voy a añadir un poquito más ampliando esta zona. Si en algún caso nos hemos pasado, como es el caso del rostro, creo que nos hemos pasado, invertimos los colores, pulsando seleccionamos el color negro ahora y vamos a ir a pintar sobre esas zonas que creemos que nos hemos pasado. A mí me gusta más ahí. Vuelvo a coger el color blanco y reviso la foto que no tenga más zonas donde vea que haya que añadir más iluminación. Para que veáis lo que hemos hecho con esta capa, voy a ocultar esta capa de luces, ¿veis? Y esta es lo que hemos hecho el antes y después de el trabajo que acabamos de realizar. Si queréis ver realmente lo que hemos hecho sobre la máscara de la capa, pulsando Alt sobre la máscara de luces, lo que vemos, esto serían las zonas que están en blanco, serían las zonas que está mostrando esa iluminación, que estamos potenciando las iluminaciones sobre el retrato. Volvemos a pulsar Alt sobre la máscara de luces, volvemos a la fotografía. Lo que voy a hacer ahora es repetir el mismo proceso sobre la capa de sombras. Voy a la capa de sombras y selecciono la máscara de la capa de sombras. Como ya tengo seleccionado el pincel con color frontal el blanco, la punta redonda con dureza 0 y sigo dejando el flujo a 3. Y en este caso lo que vamos a hacer es ir pintando sobre las sombras que ya existen para reforzarlas. Por ejemplo, esta sombra de aquí, esta sombra del rostro, este lado de la cara que está más oscuro que el otro. Por ejemplo, en las arrugas, las vamos a hacer zoom sobre las arrugas del pañuelo y vamos a reforzar, vamos a darle más oscuridad a esas arrugas, con lo cual reforzamos esa, vamos a llamar tridimensionalidad del pañuelo, ¿no? Para que se noten más esas arrugas del pañuelo, todas las zonas oscuras del pañuelo, pues las voy a ir pintando más. En esta arruga que es más profunda voy a pasar otra vez, en esta que también es más profunda voy a pasar otra vez. La sombra que hace el brazo sobre todo su costado, el costado de la modelo. Vamos también a resaltar la sombra que crea el flash bajo el pecho de la modelo. Y bueno, pues yo creo que lo dejaríamos, quizá aquí también hay una zona oscura, y yo creo que lo dejaría pues así. Vamos a ver el trabajo que hemos realizado. Esto sería sin la capa de sombras y esta sería el trabajo que habíamos hecho antes con las luces. Si seleccionamos las dos capas, pulsamos ahora Control G creando un grupo. A este grupo le vamos a llamar profundidad, y como podéis ver ahora, si yo apago este grupo, ¿vale? Esta sería la foto original y esta sería la foto con los cambios, las iluminaciones, los refuerzos que le hemos hecho a las iluminaciones y a las sombras. Veo que las iluminaciones quizá nos hemos pasado un poco. Voy a desplegar el grupo, me voy a posicionar sobre la capa de luces y voy a bajar su opacidad un poco porque creo que están demasiado exageradas. Las sombras, en cambio, yo creo que ahí están bien. El trabajo ha sido muy sencillito y lo que conseguimos es sobre todo reforzar esas arrugas que hacen los tejidos en la ropa, las sombras del propio pelo sobre la modelo. Una cosa que se me ha olvidado, voy a otra vez a desplegar el grupo de profundidad. Me voy a posicionar sobre la capa de luces, sobre la máscara, la capa de luces, y voy a darle un poco de iluminación sobre los labios, la iluminación sobre los dientes. Algo que se suele hacer mucho en los retratos es iluminar esta zona del labio. ¿Vale? Seleccionar ahora las sombras y oscurecer las dos líneas de esta zona del labio. Quizá me he pasado un poco con lo que os decía antes. Cambiáis a color negro y dais unas pasadas por encima para suavizarlo y que no sea tan fuerte esas sombras. Y bueno, pues ahí está el trabajo realizado. Yo creo que es una técnica muy sencillita. Realmente lo conseguimos con dos capas de curvas. En una controlamos las sombras y en otro controlamos las luces. Y no hay más misterio. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadme vuestro like, suscribiros al canal si aún no lo estáis y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!